Chicos del tercer año, tengan ustedes muy buen día. El día de hoy estamos con el curso de geometría y tenemos como uno de nuestros temas el tema de triángulos, ¿ya? Que tiene como propósito que analice cada una de las propiedades de ángulos y triángulos y los apliques en la resolución de problemas. Ese es nuestro propósito en este tema. De acuerdo, si bien es cierto el tema es triángulos, pero es muy importante reconocer aquí o trabajar con la clasificación de triángulos, ya que hay varias clases de triángulos, ya se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Me interesa mucho que tengan este material que ya está en la página, ¿de acuerdo? Porque en el anexo 1, si nos ubicamos en ese anexo, nos habla de la familia del triángulo, ¿ya? Y vamos a leerlo para ir rescatando algunas situaciones que vamos a necesitar para armar nuestro mapa mental. Iniciamos y nos dice: todos los triángulos somos polígonos muy amigables, 3 lados, 3 ángulos, 3 vértices, nuestros elementos principales. El primer párrafo nos está hablando de los elementos de un triángulo, como lados, vértices y ángulos, ya que esa teoría ya lo tenemos como saber previo, porque son chicos de tercer año. Ahora lo que sí, en la segunda vamos a recalcar algo muy importante. Les hice hincapié que se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Primero vamos a ver según sus lados y empieza diciéndonos así el segundo párrafo: yo soy el equilátero. Entonces tenemos a nuestro primer triángulo, ¿verdad? ¿Quién es? El triángulo equilátero. Equilátero, ¿ya? ¿Qué nos habla del equilátero? Porque también tenemos que tener en cuenta sus características. Nos dice: mis lados iguales tengo, y por más que me estiren y estiren, mis ángulos inalterables mantengo. ¿Qué nos está dando a entender ese párrafo de este poema? Que sus lados del triángulo equilátero son iguales, y además dice que sus ángulos inalterables se mantienen. ¿Ya? Entonces, si continuamos leyendo, lo dice: cada uno de ellos mide exactamente 60 grados. Si tú observas entonces ahí, yo lo que puedo rescatar, y tú también te estás dando cuenta, que un triángulo equilátero tiene 3 lados, sus 3 lados, son iguales, y que sus 3 ángulos también, y cada uno de ellos tiene por medida 60 grados. ¿Ya? Ahora, si continuamos leyendo, en el cuarto párrafo nos dice: yo soy su hermano isósceles. Entonces también otro triángulo sería el triángulo isósceles. Ahora vamos a leer qué características tiene el isósceles. Yo voy a leer y vamos rescatando qué características nos dice ese párrafo. Tengo tan solo 2 lados iguales. Tiene 2 lados iguales, y opuestos a ellos, modestamente, 2 ángulos que lo mismo valen. Profesora, no lo entendí, te lo explico. Nos está diciendo que un triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y 2 ángulos iguales, a los que se les antepone el lado igual, ¿ya? Entonces, característica fundamental del isósceles. Continuamos leyendo y nos dice: de mis hermanos soy el más desordenado. Te está hablando de los hermanos, que son 3, ¿ya? De mis hermanos soy el más desordenado. Como escaleno me han bautizado. Y tú te preguntarás por qué se dice, ¿verdad? O por qué el escaleno se llama o lo han bautizado, ¿verdad? De esa manera. Vamos a ver. Mis ángulos todos son desiguales, y lo mismo con mis lados. ¿Qué te está dando a entender? Que todos sus lados y sus ángulos miden distinto, ¿verdad? Son diferentes. Ahora continuamos con el siguiente. Ahora vamos a ver la clasificación según sus ángulos. Si observamos y continuamos leyendo ahí, nos dice: el que no se hace mayor problemas es mi primo acutangulo. Ahí por aquí la clasificación según sus ángulos. Tenemos al triángulo acutangulo, ¿ya? Acutangulo. Si continuamos leyendo, ¿qué nos dice de él? Pues menos de 90 grados tiene la medida de su ángulo. ¿Sí, profesora? ¿Cuándo un triángulo es acutangulo? Cuando sus ángulos son menores que 90. Dicho de otra manera, sus ángulos son agudos, mayores que 90, menores que 90, pero mayor que 0 grados.
Ahora continuamos, dice, pero el más chistoso de todos es el tío obtusángulo, o sea, hay otro triángulo, es el obtusángulo, ¿ya? Continuamos ahí leyendo obtusángulo, que entre 90 y 180 grados tiene uno de sus ángulos. O sea que el triángulo obtusángulo presenta al menos un ángulo obtuso. Profesora, ¿cuándo era obtuso? Que sea mayor que 90, pero menor que 180. Ahora dice, y si te preguntan por el más famoso de los triángulos, dice, no hay duda. ¿Quién es? Es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo. Te estarás preguntando, ¿y cómo es el rectángulo? A ver, hacemos memoria, ¿cómo era el triángulo rectángulo? Nos dice con un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Es aquel triángulo que presenta un ángulo de 90 grados. Y a su lado más largo, por hipotenusa, han bautizado. Recordemos que el triángulo rectángulo tiene un lado mayor, que es ¿quién? Es la hipotenusa, y los otros dos lados son los catetos, ¿ya? ¿Creerías que en tan pequeño triángulo el más grande teorema se ha creado? En ese triángulo rectángulo tiene algo muy importante, ¿verdad? Que aquí se aplica ¿a quién? Y acá le vamos a poner que se aplica el teorema de ¿quién? De Pitágoras, que es un teorema muy importante, ¿ya? Muy importante. En el triángulo rectángulo entonces se aplica el teorema de Pitágoras. Y ahí tenemos la historia familiar del triángulo, ¿no? Ya, este poemita, como les digo, les invito a leerlo detenidamente cada uno de ustedes en sus casitas y van a poder observar, ¿verdad? Y analizar párrafo por párrafo que describe a cada uno de los tipos de triángulos. Te habla del equilátero, del isósceles, del escaleno, del acutángulo, obtusángulo y rectángulo, ¿ya? Van leyendo, meditándolo, analizándolo y comprendiendo las características. ¿Por qué, profesora? Porque es importante en la solución de tus problemas. Porque para que tú soluciones un problema, si él te habla de un triángulo equilátero, digamos, yo tengo que recordar qué características tiene un equilátero, porque eso me va a ayudar a solucionar. O sea, es importante, profesora, mi parte teórica. No todo problema está en función solamente al cálculo. También tengo que recordar mis características principales de cada uno de ellos. Ahora, como propiedades tenemos dos importantes, las dos básicas que las vamos a tomar en cuenta porque por el momento vamos a trabajar en función a ellas, ¿ya? Ahora, recuerden que estamos trabajando netamente triángulos que concernientes su clasificación y sus propiedades básicas. Profesora, acá tenemos un triángulo, sus tres ángulos lo hemos denotado como tita, alfa y beta, y algo fundamental, una propiedad básica, ¿verdad? Que se puede demostrar, pero en este caso la voy a escribir simplemente para ver luego su aplicación. ¿Cuál es? Que la suma de sus tres ángulos internos, ¿cuánto debe darme? 180 grados, ¿verdad? Ahí tenemos entonces como propiedad fundamental e indispensable, no te vas a olvidar de ello, ¿ya? Y por aquí tenemos otro triangulito, una segunda propiedad, que cuando tengo dos ángulos internos, el tercero pero externo, ¿quién viene a ser? La suma de los dos internos. Acá le voy a poner un gamma y por lo tanto gamma, ¿quién vendría a ser? Tita más alfa, ¿ya? Recuerda que no siempre en tus ejercicios o tus problemas te van a venir de esta misma, a ver, en esa misma posición, ¿no? Porque puede estar cambiado, de repente se puede trabajar en función al exterior B o al exterior A. Aquí está la aplicación. Entonces eso es concerniente a lo que es la parte teórica más importante de esta primera parte de triángulos. Luego vamos a ver una propiedad sobre existencia del triángulo que también es importante para luego pasar a nuestros ejercicios. Bueno, continuamos entonces en este caso, estábamos hablando y vamos a trabajar también con un teorema muy importante que era el teorema de la existencia del triángulo, ¿ya? Profesora, ¿todo triángulo existe? No. Para que exista tiene que cumplirse lo que voy a hacer a continuación. ¿En qué consiste, profesora, el teorema de la existencia? Que tú vas a tomar uno de sus tres lados, puede ser cualquiera, ¿ya? Para iniciar cualquiera, pero debe verificarse con los tres. Si yo tomo, por ejemplo, el lado A, previo a ello también debes tener, antes de eso,
de referencia que un lado es mayor que el otro y a su vez este es mayor que otro. Yo lo estoy tomando en ese orden, A es mayor que B, mayor que, y B mayor que C, ¿ya? Entonces, si yo tomo un lado, ese lado A debe ser mayor que alguien, pero menor que otra expresión, ¿sí? O ese lado debe estar comprendido entre la resta de los otros dos, o sea, B menos C, y la suma de los otros dos, B más C. Profesor, y si yo tomo el lado B, el B, ¿qué lados te quedan? El A y el C, o sea que el B va a estar comprendido entre ¿quién? Entre la resta de A y C, o sea, A menos C, y aquí la suma, A más C. Profesora, y si yo tomo el C debe estar comprendido también entre la resta y la suma de los otros dos. O sea, acá sería A menos B y por aquí A más B. Profesora, ¿qué pasa si en uno de ellos falla, no? ¿Qué pasa si no se verifica uno de ellos? Pues no existe triángulo. Debe cumplirse estos tres para el teorema de la desigualdad o existencia de triángulo para los tres laditos. Los tres laditos deben de verificar esa desigualdad. Si no, no existe triángulo. Ya vamos a ver un ejercicio en función a ello también. Ahora vamos acá a enfocarnos en lo que es practiquemos, que es el anexo 3. Vamos a ver entonces ahí nos dice lo siguiente, ya el ejercicio número 2. Calcular la medida del ángulo DBE. DBE. Si observo, profesora, el ángulo DBE, debo de ubicarme. Cuando a mí me hablan de la medida del ángulo DBE, esa es mi incógnita, el ángulo va en el vértice o en la letra que está en el centro, ¿no? B. En este caso voy a denotar D, B, E. Ahí está. ¿Dónde debe ir el ángulo pedido? ¿Quién será? Todo el B que tiene por extremos a BD y a B. O sea, será todo este angulito. Ese es el ángulo DBE. ¿De acuerdo? Siempre lo remarco para tener en cuenta lo que voy a trabajar o lo que quiero, ¿ya? A ver, ahora sí. ¿Qué observo, profesor, en la gráfica? Mira, hay que estar aquí atentos y hay que tener buena visión para recordar nuestras propiedades. Bueno, por acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? El ABC. Y ya sabes que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, lo dijimos en la parte teórica. Y si observas qué pasa con el ángulo de 90, ha sido dividido en 4 angulitos. Entonces yo puedo decir que la suma de cada uno de ellos, ¿verdad? Tita más alfa, debe darme los 90 grados para iniciar. Entonces tendríamos tita más tita, tenemos 2 tita, más alfa, 2 alfa, igual a ¿cuánto? A 90 grados, porque ahí están formando ese ángulo de 90 grados. Profesora, ¿todos tienen mitad? Si todos lo tuvieran, se puede sacar mitad. O lo que comúnmente algunos trabajan como primero sacándole el factor común 2 y de ahí ese 2 pasando a dividir, que también lo puedes trabajar de esa manera. Yo aquí voy a simplificar. Mitad, mitad y mitad. ¿Por qué? Porque todos lo tienen. Si todos no lo tuvieran, yo no puedo hacer eso, ¿ya? Porque caería en un error. Entonces aquí llego a que tita más alfa es igual a ¿quién? A la mitad de 90, 45 grados. Por lo tanto, profesora, ¿qué quería yo? El ángulo DBE, y acá ya lo denotamos. ¿Por quién está conformado el DBE? Por tita más alfa. Profesora, ya lo veía, porque quiero tita más alfa. Ahí está. ¿Listo? En el ejercicio número 4 me dice lo siguiente, ¿ya? En la figura, me dan ese es un dato, por si acaso. Yo no lo he escrito porque quiero, es un dato que el problema me da. ¿Qué me dice el dato? Que ese ángulo que aparece aquí en A, ese angulito, es igual al ángulo que mide el C más 30. O sea que si este ángulo mide tita, el A me dirá tita más 30, ¿ya? Ahora, ¿hay algo más que me diga el ejercicio? Sí. Calcular el valor de X, nada más, solamente calcular el valor de X. A algunos en la parte de trigonometría, cuando se ha dejado la tarea, me preguntaban por esta notación que aparece en las gráficas, ¿no? Profesora, ¿qué significa eso? O aparecían con puntitos o con rayitas. Cuando aparezca ello, significa que esos ángulos son iguales, que tienen la misma medida. Entonces, profesora, aquí me está diciendo esta notación que aparecen ahí, que son iguales, claro que sí. Por lo tanto, si el ángulo es 90 y estos dos son iguales, ¿cuánto crees tú que tiene que medir cada uno de ellos?
45 grados. Entonces será 45 y 45. Profesora, pero no dice que mide 90, pero ya se sobreentiende porque ese es el ángulo recto que mide 90 grados. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos trabajando por acá. ¿Qué pasa si a este angulito nosotros le ponemos un tita? ¿Ya? No lo conocemos, le estamos poniendo tita. Ahora sí voy a utilizar mi dato para no colocar otra incógnita. Yo digo, la medida del ángulo A es igual. ¿Cuánto mide el ángulo en C? Le hemos colocado tita, vamos poniéndole tita. ¿Más cuánto? Más 30. Ah, profesora, ya lo tengo. El ángulo A, ¿quién es? Tita más 30. Eso le voy a colocar aquí en mi gráfica. Tita más 30. Ahí está. Ahora me dirás, profesora, pero queremos X y hasta ahí no hemos hallado X. Claro que no, todavía nos falta. ¿De acuerdo? Tú observarás que aparte de la incógnita que es X, que es tu preocupación, hallarlo, está el tita. Profesora, ¿me compliqué con el tita? No, es que a partir de ello tú vas a plantear y lo puedes hallar. Hablé de una propiedad básica y fundamental en la parte teórica. Si es un triángulo, ¿qué pasa con sus ángulos? ¿Cuánto suman? 180 grados. Pero el de acá ya mide 90, entonces ¿cuánto sumarán estos dos? 90, profesora, porque esto sucede en un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces puedo plantear a partir de ello y digo, tita más 30 más tita, ¿cuánto deben de sumar? 90 grados. Conclusión. A ver, ahí tita, tú eres rápido, tú eres ágil en los cálculos. El 30 pasa a restar 60. Tienes tita más tita, 2 tita igual a 60. Por ende, tita, 30. ¿Ya? Entonces, tita es igual a 30. Profesora, yo no quiero tita. Es que todavía no he terminado. Todavía falta un poquito más aquí. Tú puedes trabajar si deseas. Y así deseas acá reemplazarlo y decir cuánto vale ese ángulo ya, ¿no? Si tita es 30, más el 30 que tengo ahí, ¿cuánto mide este ángulo? 60. Profesora, si yo gusto mirar ahí, lo puedes hacer, si no en todo el triángulo que está aquí. Ya queda libertad de cada quien, como sepa observar lo que va a extraer para plantear en la gráfica. Ahí tengo un triángulo. ¿Quién viene a ser X de este triángulo? Su ángulo exterior. ¿Recuerdas la segunda propiedad que te hice acá? La suma de dos ángulos internos me da un exterior. Aquí X es su ángulo externo. ¿Cómo se halla ese X? La suma de estos dos ángulos internos. Profesora, entonces diremos lo siguiente, ¿no? Que ese X es igual a ¿quién? A 60 grados más 45. La suma de estos dos ángulos internos me da el exterior, que sería todo este angulito. O sea, el X, ¿no? A ver, sumamos. X es igual a ¿cuánto? A 105 grados. Ahí está. Por lo tanto, ese es el valor de X según el problema que me ha dado, ¿ya? En el ejercicio número 5, si nos percatamos, hay también dos datitos aquí que ya los he copiado y me piden hallar el valor de X, ya está. Eso nada más me da la gráfica. Profesora, ¿y esto en qué me sirve? Cuando a ti te dan ese tipo de igualdades, hay que tener en cuenta que hay que colocarle en la gráfica. No solamente va a quedar en mi mente que AB es igual a BC, sino que lo debo de denotar. Profesora, al decirme que AB es igual a BC, me está diciendo que este lado con el de acá son iguales. ¿Y qué triángulo tenía dos lados iguales? El isósceles, ¿no es cierto? ¿Recuerdas? Y solamente tenía dos lados iguales, no, también sus dos ángulos iguales. Profesora, si estos dos lados son iguales, sus ángulos que son iguales son el A y el C, porque a lados iguales, ángulos iguales. Quizás no lo denoto aquí, pero sí lo denoto a los ángulos. No lo denoto a los lados, pero sí lo denoto a los ángulos. Porque como estos dos lados son iguales, estos dos ángulos también son iguales. Por el momento no estoy colocándole una letra, solamente esta anotación que me hace recordar de que son iguales o que miden igual. Vamos con este otro dato. BD igual a B. A ver, primero nos ubicamos quién es BD. Profesor, es este segmento. B, este otro. Bueno, aquí está con respecto a ese triángulo pequeño, ¿no? Te está diciendo que estos dos lados son iguales. Ahí sí lo puedo denotar con los lados y los ángulos si quiero. Al B le voy a poner una bolita y al BD otra bolita.
Profesor, ¿y para qué? ¿Para que se vea bonito? No, para que te haga recordar de que estos dos lados son iguales. ¿Y qué estás hablando aquí? ¿De qué triángulo? De un triángulo isósceles, correcto. De un triángulo isósceles. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué otra característica tenía el isósceles? De que sus dos lados, aparte de ser iguales, sus dos ángulos también. ¿Y de qué ángulos estoy hablando? Del E y del D. Le vamos a colocar puntito y puntito. Ya está. Profesora, tengo dos isósceles, claro, el ABC y el DBE. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora recién, una vez que ya hemos terminado de colocar los datos, vamos a colocar nuestras letras, de acuerdo a lo que tenemos, ¿ya? Por ejemplo, si este es isósceles, puedo empezar aquí o puedo empezar en el todo, tú eliges. Profesora, vamos a empezar en el ABC, ¿ya? Como estos dos son iguales, le ponemos tita. Hoy no quiere escribir tita y tita. Y tita, ¿ya? Ahí está. Tita y tita. Tita y por aquí el tita. Ahora, si tú miras con respecto a este triángulo pequeño, tienes dos ángulos internos y un ángulo externo. ¿De acuerdo? Mira, dos internos y este es el externo. Pero por propiedad, así como la que utilizamos ahí en la 4, la suma de estos dos me da el exterior. Entonces este ángulo será X más tita. Ahí está. Ah, profesor, un ratito, pero el de acá es puntito, el de acá también es puntito y usted lo dijo son iguales. Ah, entonces ese también mide X más tita. Vuelvo a hacer la misma o a tomar la misma propiedad, ¿ya? Que ubiqué aquí. Pero ahora en función a este triángulo. Profesora, ahora vamos a utilizar esa propiedad, pero en el triángulo ABD, que la suma de dos ángulos internos me da el exterior. ¿Quiénes son los internos? Tita y 30. Ah, entonces digo, tita más 30 igual, más 30 grados debe ser igual a ¿quién? ¿Quién es el exterior? El exterior es todo este ángulo, ojito, pestaña y ceja, ¿de acuerdo? Y será igual a ¿qué? A 2x más tita, ¿sí? Si vemos esa igualdad, los titas pueden despedirse porque al pasar el otro al segundo miembro, ¿verdad? Se va a hacer 0. Entonces nos queda 30 igual a 2x, el 2 pasa a dividir y tenemos para x igual a ¿cuánto? 15 grados, ¿ya? ¿Listo? Ahí está el valor de x. Continuando con la 18, vamos a ver acá, según el problema que nos dice que estas rectas son paralelas, ¿verdad? Y si son paralelas, bueno, esta es una teoría ya conocida, ustedes que son de tercer año ya lo han visto en segundo año, solamente es cuestión de que lo recordemos. ¿De acuerdo? A ver, nos dice que M y N son paralelas. Recordarán ustedes esta propiedad muy bonita, mira, cuando tenía acá una secante y acá una recta secante que intersectaban a esas paralelas, te pregunto ya para que recuerdes, ¿qué pasaba con este angulito y con este otro? A ver, tú me dirás, ¿qué sucedía? O sea, mejor lo dibujo aquí, ahí está. ¿Qué pasaba cuando tenías esa gráfica? Me dirás, profesora, este angulito que aparece acá, queda igual a la suma de estos dos. Más o menos por ahí ya te viene a la mente, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a aplicar aquí. Pero por ejemplo, este ángulo alfa opuesto por el vértice será el mismo que el de acá. Sí, profesor, este ángulo es alfa. ¿De acuerdo? Además, si todo este ángulo mide 180 porque es un ángulo llano y este es 6 alfa, ¿cuánto medirá el de acá? Profesora, 180 menos 6 alfa. Ya listo, profesora, pero nos falta este angulito. Sí, es que eso lo vamos a ubicar ahorita. Nos dice que el triángulo ABC es equilátero. Y si es equilátero, ¿qué pasaba? Sus ángulos eran iguales. Cada uno de ellos medía 60, 60 y 60. Por ende, este será 60, 60. Pero el que me interesa es este, que mida 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aplicar la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Que este ángulo va a ser igual a la suma de estos dos, ¿no es cierto? Entonces diré 180
menos 6 alfa más alfa es igual a 60 grados. O puedes colocarle 60 igual a la suma de estos dos. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? Decimos 180 grados y menos 6 alfa más alfa, menos 5 alfa. Igual a 60, el 60 pasa al primer miembro a restar y el 5 alfa pasa al segundo miembro. Si pasa a restar tendríamos 120 grados igual a 5 alfa y el 5 pasa a dividir, ¿cuánto tendríamos para alfa? Igual a 24. Por ende, el valor de alfa es 24. ¿De acuerdo? Continuamos entonces con la solución del siguiente ejercicio. Bueno, continuando entonces con la solución de los ejercicios, he dejado este teorema aquí porque para las 6 lo voy a necesitar, ¿ya? Entonces, para tener en cuenta cómo se utiliza. Ahora, en el ejercicio 4 de reforcemos, nos dice calcular el máximo valor entero de x y solamente aparece esto como dato. Si tú puedes observar, aquí es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y te había mencionado en la parte teórica que esta longitud, que es su mayor lado, a esto se le llama, bueno, mide 11 en este problema, pero eso recibe el nombre de hipotenusa. ¿Ya? Hipotenusa. Y la hipotenusa es mayor que los otros dos lados que se les llama catetos. ¿De acuerdo? Entonces, algo cierto que yo puedo ver que se cumple aquí es que la hipotenusa, que es 11, siempre va a ser mayor que ¿quién? Que este cateto y este otro. Pero como este cateto mide 2x menos 1, vamos a colocarle 2x menos 1. El 1 que está restando pasa al 11 a sumar y sería 11 más 1, 12, mayor que ¿quién? Que 2x. ¿Sí? Y ello, ¿cómo lo podemos manifestar? Este 2 pasa a dividir al 12 y tendríamos 6 mayor que x. U otra forma de escribir esta desigualdad sería su equivalente, que x es menor que ¿quién? Que 6. Como si le diéramos la vuelta, ¿no? Profesora, entonces, ¿qué quiere decir? Que x es menor que 6. Y el problema te está diciendo el máximo valor entero. ¿Quiénes son los números enteros menores que 6? Tú me dirás, fácil, profesora. 5, ¿qué más? 4, 3, 2, 1, ¿verdad? ¿Sí? No puedo ya tomar el 0 porque es medida, ¿de acuerdo? Ahora, profesora, me dice el máximo valor entero. Entonces, ¿quién es el máximo de ellos o el mayor valor? 5. 5. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, esta sería mi respuesta porque me dice el mayor valor entero para ellos. Ahora vamos a darle lectura al ejercicio número 6. Me dicen, se tiene un triángulo, vamos a hacer el triangulito por acá, ¿ya? El triángulo, ya está. Me dice lo siguiente, que sus lados miden 6 y 5. Entonces un lado es 6 y el otro lado es 5, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué más? Hallar el perímetro del triángulo. ¿Qué, profesora? ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de sus tres lados, es su contorno. Y como tú te podrás dar cuenta, a ti te falta este lado, saber cuánto mide para poder manifestar su perímetro. Pero te dice que el tercer lado es el doble de uno de los otros dos. Profesora, este lado mide el doble de uno de ellos. Tengo dos opciones, ¿verdad? Tengo que, si fuese el doble de él, ¿cuánto mediría ese lado? 12. Y si fuese el doble, ¿cuánto mediría el lado? 10. Tengo dos opciones. ¿Cuál de ellas es la correcta, profesora? ¿Serán las dos? Vamos a comprobar. Para ello vamos a ver lo siguiente. Voy a colocar aquí un X, porque esa es tu incógnita. Tú vas a decidir si vale 12 o vale 10. Vamos a ver. Ahora, para solucionar ello, me voy a ayudar de este teorema. ¿Qué habíamos dicho? Si el problema ya te está dando triángulo es porque existe ya. Ahora vamos a corroborar con esa desigualdad. Como estoy buscando este lado, digo, ese lado que es X, según el teorema de la existencia, debe estar entre la resta y la suma de los otros dos. La resta de 6 y 5, lo voy a colocar por partes ahí, ya poco a poco. Y acá 6 más 5. Otro dirá, ya profesora, colóquele
No, porque no todos tienen la misma habilidad, hay que ir despacio. 6 menos 5, 1, y aquí x menor que 6 más 5, que es 11. Te pregunto, ¿ya? ¿Qué valores enteros están comprendidos entre 1 y 11? Tú me dirás, profesora, ya, pues 2, 3, y así sucesivamente, ¿hasta quién? Hasta uno antes que el 11, que es el 10. ¿Ya? Y si quieres le pones por acá también el 9 y por aquí los otros valores. Tú lo completas si deseas. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir ello? Esta desigualdad. Que X puede asumir estos valores. 2, 3, 9, 10. Nada más. Ahora, ¿cuántas opciones tenías tú? 2. ¿Cuál de estas dos opciones está dentro de tus alternativas posibles para X? Profesor, está el 10. El 10 está entre 1 y 11 porque el 12 ya es mayor que el 11. Por lo tanto, esto a mí me hace, ¿verdad?, verificar, comprobar con certeza y decir que el valor de X es efectivamente 10. Y esto queda descartado. Entonces, profesora, como quiero el perímetro, ¿quién venía a ser el perímetro? Les mencioné. Viene a ser la suma de sus tres lados. O sea, sería 6 más 5 más 10. Conclusión para el perímetro, tú dirás 21, ¿verdad? ¿Está dado en unidades? Sí, en unidades. Entonces le ponemos 21 unidades, ¿ya? Ahí tenemos entonces para la respuesta para las 6. Bueno, chicos, ahí con ello ya hemos trabajado algunos ejercicios que ustedes pueden con ello ayudarse para solucionar. Entonces, ¿qué queda de tarea, profesora? Queda todo lo que es de practiquemos. ¿Ya? Yo he hecho algunos ejercicios, ven cuáles ahí, los que no he hecho, obviamente, pero los que he hecho también deben estar copiados en su cuaderno. Entonces, todo lo de practiquemos sumado a esta parte que es teórica, nada más que tener en cuenta. Ya, profesora, hay una parte de reforcemos. Yo he hecho la 4 y la 6, pero reforcemos si es que ustedes pueden ir solucionándolo, como les vuelvo a repetir, no hay problema, pero la tarea que yo voy a revisar es la de practiquemos, los ejercicios que quedan. El reforcemos son ejercicios muy interesantes, ¿sí? Si es que los pueden entender ustedes, los van trabajando, y si no, solamente quedan ahí. Ya yo voy a ir dando esa pauta, cómo vayan trabajándolo más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la tarea? Practiquemos en la tarea. ¿Para cuándo, profesora? Estamos hablando, a ver, para el próximo lunes, martes, para el próximo martes, no este martes, ya, sino para el próximo martes. Estamos hablando ahí, martes 7 de abril, me parece. 7 de abril. ¿De acuerdo? Entonces, ahí igual el mismo método, la misma forma como me lo han estado enviando a mi WhatsApp, le toman fotito y me lo envían, ¿ya? Otra cosita que quiero recalcar, si bien es cierto, ustedes tienen ahí un material de mapas y escala, ese material por favor me lo reservan, porque ese material lo voy a trabajar yo personalmente, necesita que yo esté personalmente para poder explicarles, porque consiste en trazar en función a los mapas y trabajar en función a planos. Entonces, de sugerencia, ese no es que ya, profesora, no lo vamos, sí lo vamos a trabajar, pero cuando retornemos a aula, ¿ya? Entonces me reservan ese material todavía y colocan en su cuaderno esto como nuestro tema en geometría. ¿De acuerdo, chicos? Espero que hayan comprendido. Cualquier cosa a mi WhatsApp, cualquier consulta, entonces nos estamos viendo. Gracias.